Bueno, ya con arriba de 100 participantes invitados en la sala, me parece apropiado darle inicio al evento. Buenos días a todos. A modo de introducción, simplemente eh, comento que allá por principios de 2023, fines de 2022, avisorábamos un año que de cara a las elecciones siempre aparece como desafiante para Argentina. A ello se sumaba las complejidades del frente fiscal y los desafíos del rollover de la deuda en pesos, luego de lo ocurrido en junio, julio, que denominamos el periodo de celos de la curva SER y que después se extendió al resto de instrumentos denominados en pesos. A este escenario, transcurrido el primer trimestre, eh, se han agregado factores nuevos por la parte internacional, eh, una crisis bancaria que ya los panelistas nos van a comentar hasta qué punto pudiera extenderse y cómo afectar a Argentina, y por el lado local, una de las peores sequías en la historia de nuestro país, si no la peor. Y es por eso que creemos adecuado volver a revisar aquel escenario que planteábamos hacia fin de 2022 de cara a este nuevo año. Para eso nos acompañan Adrián Rosansky, de 1816, Federico Furiase, de Anker Latinoamérica, y Francisco Done, de Mega QM. Nosotros vamos a plantear la charla en tres ejes. Como siempre, en cada eje o al final, la idea es no solo discutir los escenarios macro, sino el impacto que eso tiene para nuestras carteras. En el eje 1, la idea es repasar levemente o rápidamente aquello que está aconteciendo en la parte internacional. Luego vamos a pasar al eje 2, más volcado al periodo 2023, es decir, cómo deberíamos tomar decisiones y todo aquello que aqueja a carteras hasta el cambio de gobierno, y luego entrar en 2024 y en el post elecciones, y si hay alguna dinámica que podría hacernos pensar en algún cambio de cartera post cambio de mandato. Es por eso que en el primer eje lo invito a Federico a comentar un poco sobre la situación internacional. Federico, nada, a modo de introducción y de resumen, en el último trimestre o a inicio de trimestre contábamos con subas de tasa de interés, y la discusión rondaba en relación a en qué momento el mercado podía considerar que la suba de tasas se encontraba terminada. En ese periodo aparece en las últimas semanas la denominada crisis financiera de Silicon Valley, a la que se sumó Credit Suisse. Te paso un poco la palabra, que nos cuentes cuáles son tus opiniones y tus pensamientos en relación a eso, y cómo crees que puede impactar a Argentina. Bienvenidos a todos, y Federico, te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todo el equipo y un placer como siempre. Bueno, contexto internacional, poniendo el foco en la Reserva Federal. Un poco haciendo una introducción, el desafío que tenía la Fed era responder, tratar de anclar las expectativas de inflación ante la aceleración de la inflación. Finalmente terminó ganando la tesis de que la inflación no era transitoria, sino que era un componente, digamos, permanente. La aceleración de la inflación no era solamente un shock de oferta, sino que era la conjunción de un shock de oferta y de un shock de demanda. Entonces entramos en un proceso de tightening, de suba de tasas de la Fed, tanto en la parte corta de la curva, con la suba de la tasa, como en la parte larga de la curva, con lo que es el quantitative tightening, es decir, empezar a ir desarmando la cartera de bonos del Tesoro y de títulos hipotecarios. En ese contexto, la Fed tenía un dilema, porque a pesar de esa suba de tasas que generó, miramos la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro, tasa real subió 240 puntos básicos,
desde julio, agosto del 2021, con lo cual hay un movimiento, hay un repricing agresivo de tasas reales, producto de esta Fed que reaccionó tarde, pero violentamente, a la aceleración de la inflación en materia de suba de tasas y de restricción monetaria. La Fed tenía un dilema porque el mercado de trabajo, el empleo y la actividad sigue bastante recalentado y la inflación no está bajando al ritmo que se está esperando, con componentes estructurales que tienen que ver con la inflación de servicios, básicamente donde pegan los salarios, ¿no? Y lo que implica que hay un riesgo de espiral precio-salario, que es lo que preocupa a la Fed. Entonces, el esfuerzo de tasa que tiene que hacer la Fed es más fuerte, digamos. En el clásico dilema que uno tiene en la curva de Phillips, donde los bancos centrales manejan el trade-off, el dilema entre inflación y desempleo, la Fed estaba en una situación complicada, porque la inflación todavía no está bajando, el desempleo no está reaccionando, el aumento del desempleo al sesgo restrictivo de la política monetaria, a pesar de la suba de tasas que está haciendo, con lo cual eso genera expectativas de que entonces la Fed tendrá que hacer más esfuerzo de suba de tasas para anclar las expectativas de inflación, lo que implica una mayor recesión o el riesgo de un hard landing en el nivel de actividad, ¿no? De ahí la corrección del equity. Ahora, en este dilema, donde la Fed, producto de haber reaccionado tarde, tuvo que dar un volantazo fuerte para no perder credibilidad y sobre reaccionar en la suba de tasas, aparece lo que vos marcás, Andrés, que es el riesgo de inestabilidad financiera, lo que llamamos el riesgo sistémico, que claramente la Fed tiene tres objetivos: estabilidad de precios, pleno empleo y estabilidad financiera. Con lo cual se le agrega un nuevo desafío o un nuevo obstáculo a la suba de tasas de la Fed. No solamente el riesgo de recesión por tener que sobrereaccionar, por justamente ponerse muy tarde por delante del problema de la inflación, sino el riesgo de inestabilidad financiera, que a su vez agudiza el riesgo de recesión vía lo que denominamos el credit crunch o el corte del crédito, por el tema de la solvencia o los problemas de liquidez de los bancos con riesgo de contagio y lo que tiene que ver con riesgo sistémico. Entonces, en ese contexto, los mercados empiezan a descontar que la Fed no va a poder sostener el escenario de tasas altas que pricea el dot plot, los propios participantes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Interesante cómo en la última reunión de marzo, con la suba de 25 puntos básicos de la Fed Funds, los participantes de la Fed sostienen que la tasa Fed Funds va a permanecer en 5,1 hasta el final de este año, cuando el mercado de futuros de Fed Funds ya la ven en 4,4%. Ahí empieza a haber un desfasaje entre lo que pricea el mercado y lo que está proyectando la propia Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, un poco tiene que ver con esto, ¿no? El mercado no cree que la Fed pueda sostener el sesgo hawkish porque apareció el riesgo de inestabilidad financiera, además del riesgo de recesión. Y ahí el dilema de la Fed o las tensiones de la Fed se agudizan, pero yo creo que la Fed tiene riesgos asimétricos en ese sentido, ¿no? Porque si la Fed baja la tasa, justamente por el riesgo de recesión y de inestabilidad financiera, y baja la tasa demasiado pronto y la inflación no baja, puede tener un problema de credibilidad muy importante la Fed, dado todo el problema de credibilidad que tuvo en 2021 cuando insistía con la tesis de que la inflación era transitoria y por eso no subía la tasa y continuaba con el quantitative easing, ¿no? Con la emisión monetaria vía compra de bonos. En cambio, si la Fed mantiene las tasas altas y finalmente hay una recesión o credit crunch, tiene margen para retroceder y para bajar la tasa, sin arriesgar credibilidad. Entonces me parece que esos riesgos asimétricos que tiene la Fed, me inclino a pensar que la Fed va a tratar de mantenerse hawkish en el tramo corto de la curva, es decir, va a seguir señalando de que va a sostener la tasa o no va a convalidar la baja de tasas que pricea el mercado en este segundo semestre, pero va a atender el riesgo de inestabilidad financiera y el de recesión, tratando de ser menos hawkish o más dovish en la parte larga de la curva, es decir, inyectando la liquidez que haga falta. De hecho, el balance de la Fed, desde los eventos de Credit Suisse y lo de la extensión financiera, Silicon Valley Bank. Silicon Valley, exactamente, aumentó la hoja de balance de $400.000 millones por la asistencia a través de la línea de crédito. Entonces,
yo creo que podemos tener ese doble sesgo de la Fed. Mantenerse hawkish en el tramo corto vía la señal de tasa de corto plazo, pero inyectando toda la liquidez que haga falta vía créditos garantizados en lo que tiene que ver con su hoja de balance y en la señal de tasas largas, y eventualmente finalizando el quantitative tightening en este contexto, ¿no? Entonces me parece que esa puede ser la salida elegante de la Fed frente a su riesgo asimétrico, tratando de mantenerse hawkish para no perder credibilidad, porque la inflación no muestra señales de baja, y los componentes estructurales que están pasando factura son los que tienen que ver con servicios y salarios, que responden al dinamismo y a lo tight que está el mercado de trabajo, pero siendo menos hawkish o más dovish en el margen en lo que tiene que ver con la asistencia de liquidez o la finalización eventual del quantitative tightening, ¿no? Y creo que eso en posicionamiento uno lo podría jugar a que el spread que hay entre la tasa de 10 años y de 2 años, que venía en 100 puntos básicos, negativo, y que se achicó a 40 puntos básicos, puede volver a aumentarse ese spread negativo entre la tasa de 10 años y el de 2 años, ¿no? Porque la Fed se mantiene hawkish en el tramo corto, entonces las tasas de corto tienen margen para acomodarse al alza, pero el mercado sigue priceando que finalmente se va a bajar la inflación, pero con recesión, con lo cual las tasas de largo se pueden mantener en estos niveles o incluso bajar, consistente con ese riesgo de recesión, lo cual le genera también volatilidad a todo lo que es el posicionamiento en equity, ¿no? ¿Cómo ves, Federico? Seguramente ya lo vamos a hablar cuando veamos la parte de bonos hard dólar argentinos, pero ¿cómo ves que en ese desarrollo se produce el impacto hacia la Argentina? Es decir, ¿cómo imaginás ese impacto todavía de instancia hawkish en la Argentina? ¿Cuáles serían las repercusiones? Y si querés agregar una pregunta más, que es, ¿vos imaginás ya para julio que podríamos estar viendo alguna señal de estabilización en las tasas y que los mercados puedan empezar a pensar en que la suba terminó y eventualmente hacer un repricing de activos de riesgo? Bueno, eso es clave. Digamos, ahí lo interesante del contexto internacional es la política monetaria de la Fed define 3 variables que son claves para la macro argentina: las tasas de interés libre de riesgo, el dólar index, la fortaleza o debilidad del dólar a nivel global, y los precios de los commodities. Entonces creo que si se da el escenario donde la inflación no baja y la Fed se mantiene hawkish en el tramo corto de la curva, eso termina siendo dólar fuerte y tasas altas, y no es un buen escenario para los commodities. Entonces eso sigue siendo un desafío para lo que tiene que ver con la economía argentina y con la renta fija argentina, porque seguís teniendo tasas altas en el mundo y dólar fortaleciéndose. Ahora, si llegáramos a tener una flexibilización de la política monetaria de la Fed, puede ser que ocurra, pero por riesgo de recesión. Con lo cual, eso podría generar cierta, digamos, flexibilización de las tasas y cierta debilidad del dólar en el margen, o debilitamientos desde un nivel más alto, por la expectativa de que la Fed puede ser más dovish en el corto plazo, pero el riesgo de recesión puede seguir generando volatilidad en los activos de riesgo, como en lo que es el equity de Estados Unidos y en todos la renta fija emergente, donde probablemente vas a tener ingreso de capitales en ese escenario, pero va a ser haciendo sintonía fina de los riesgos idiosincráticos de las economías emergentes, y claramente cuando mirás a Argentina, que tiene un problema de desequilibrio monetario y fiscal, bajo nivel de reservas, una inercia inflacionaria en 6%, 6,5% mensual y corrección de precios relativos por delante, va a implicar todo un desafío, con lo cual en ese sentido me parece que va a ser difícil vislumbrar un escenario de tasas bajas, pero con risk on, ¿no? Que no sea producto de un escenario de risk on, con lo cual me parece que ahí hay todo un desafío. Muy bien, eso me lleva ya a meterme en el eje 2, más en la parte local y focalizado en el momento previo a las elecciones.
Haciendo un repaso nuevamente sobre aquello que pensábamos a principio del trimestre, básicamente el resumen y aquello la manera que nosotros pensábamos el año, lo resumíamos en el denominado plan llegar en no tomar demasiadas medidas que pudieran en la parte política generar algún desafío. Básicamente ese plan estaba concentrado en acompañar con el tipo de cambio niveles de inflación y tratar de lograr el rolling de la deuda ofreciendo canjes y en las licitaciones cumplir con los niveles que se planteaban. ¿Cómo evaluás, Adrián, el momento de finalización del primer trimestre? ¿Crees que hay cambios o se han producido variantes a esta situación, a como la pensábamos allá a inicio del trimestre? ¿Qué reflexiones te merece esa situación y cómo estás viendo que deberíamos afrontar los próximos meses en función de aquellas cuestiones que observes que han cambiado? Bueno, a ver, primero que nada, ¿qué haces, Andrés? ¿Cómo andan todos? Un gustazo estar acá. Creo que en líneas generales el objetivo del gobierno para este año no cambió respecto a 2 o 3 meses atrás. Lo dijo bien de Mendiguren ayer en una declaración que dijo: estamos peleando minuto a minuto para no devaluar ni defaultear la deuda en pesos. Ese era el objetivo hace 3 o 4 meses, sigue siendo hoy. Y toda la política económica creo que tiene de alguna manera eso como norte. Lo que cambió respecto a 3 meses atrás es que hoy es un poco más difícil alcanzar ese objetivo, ¿sí? Te obliga, te fuerza a tomar más medidas, a ser un poco más activo. Uno cuando pensaba el 2023, a fin de 2022, uno lo que imaginaba era que este iba a ser un año muy difícil, porque era un año de transición presidencial en el cual tenías una administración que tenía todos los incentivos a, digamos, postergar los problemas o patearle los problemas digamos, al próximo gobierno, y una oposición que tenía o que tiene incentivos a tratar de que esos problemas se vuelvan más sintomáticos, digamos, durante este 2023. Hay un consenso absoluto de que Argentina un poquito más temprano, un poquito más tarde va a tener que devaluar, va a tener que ajustar tarifas, va en línea general va a tener que ajustar el fisco. Y la pregunta para 2023 era un poco quién iba a terminar pagando el costo de todo eso, ¿no? Eso no cambió, lo que se le agregó es lo que vos mencionaste de la sequía más grande de la historia moderna en Argentina, que digamos, estamos hablando de un año donde tenemos 20.000 millones de dólares menos que el año pasado, y eso te cambia bastante el escenario, ¿sí? Te cambia no solo para balanza de pagos, te cambia para recaudación, te cambia para nivel de actividad, te cambia para, digamos, para inflación. Entonces, básicamente el objetivo es el mismo, pero digamos, cómo alcanzar ese objetivo es distinto, ¿sí? Hace 3 meses tal vez uno pensaba, bueno, el gobierno para este año va a hacer una mezcla de dólar soja, de cepo, digamos, y obviamente ir adaptándose digamos, a lo que vaya pasando. Ahora con 20 billones de dólares menos eso no te alcanza, ¿sí? Entonces daría la impresión de que lo que viene es un esquema cambiario un poco más amplio, donde no solamente te entra la soja, sino que veremos, digamos, Massa dijo el fin de semana pasado que se viene algo así como un sistema de simplificación de los tipos de cambio. Uno imagina un tipo de cambio más alto para varias exportaciones y varias importaciones. Es decir, es no solamente devaluar para las hojas, sino que devaluar para distintos sectores, lo cual tiene, digamos, inconvenientes asociados, ¿no? Digamos, si poner un dólar solo para la soja tiene algún impacto en inflación, digamos, algo de pass-through, bueno, ponerlo para más bienes y para más servicios tiene, digamos, otro impacto en precios. Entonces, volviendo y resumiendo, ¿qué cambió? Es todo un poquito más difícil para evitar esa devaluación y ese default de peso que de alguna manera son los objetivos que uno tiene en la cabeza y que los planteó Mendiguren ayer.
Bien, me quedo con esta primera introducción respecto a la simplificación de tipo de cambio. La retomo después al momento de charlar sobre activos, porque la verdad es que me parece que es una de las cuestiones a tener en cuenta para las próximas semanas. Pero antes de eso, quería detenerme un segundo en el anuncio de canje de deuda en dólares de organismos públicos anunciada por el ministro y los objetivos de la misma, porque la verdad es que ha habido bastante ruido en el mercado y distinto tipo de interpretaciones. Digamos, concretamente, luego del anuncio, lo que se han observado es caída de paridades, pero quería consultarte, Federico, ¿cuál crees que es el objetivo de esta medida y qué entendés más hacia mediano plazo? ¿Cómo va a tomar el mercado este anuncio? Si podrías profundizar un poco en esa cuestión. Sí, bueno, en primer punto, me parece que en lo que tiene que ver la reacción del mercado ya estuvo clarísimo, ¿no? Las paridades cayeron entre 10 y 12% en los primeros días posteriores al anuncio de la venta de esos 15.000 millones de dólares nominales en bonos, en bonares de las entidades públicas, que era algo bastante previsible, ¿no? En una economía con tanta incertidumbre, en un mercado donde no hay demanda, anunciás que tenés 15.000 millones de dólares en nominales para vender, bueno, obviamente el mercado te iba a esperar bien abajo del cierre anterior. Los objetivos formales, digamos, son dos. Primero, contener el contado con liqui como objetivo, ¿no? Obviamente el problema ahí es que hay demanda de dólares, no de bonos, y la munición que tienen las entidades públicas, ANSES y Banco Central, son bonos en dólares, legislación local, que además básicamente el 35 y el 38, que solamente lo tienen ellos y no tienen liquidez, con lo cual ese es otro problema de segundo orden, pero tiene para abastecer, para ofertar bonos y la demanda de dólares, con lo cual el propio objetivo de contener el contado se podría producir en el corto plazo, pero a costa de una caída en las paridades, que termina socavando el propio objetivo que está buscando, que es contener el contado con liqui. Y como segundo objetivo viene el financiamiento, ¿no? Que podés obtener a través de este programa, que si lo haces a costa de caídas en la paridad, porque la demanda es de dólares y no de bonos, también termina socavando ese objetivo de cerrar o completar el programa financiero, ¿no? Un programa financiero que requiere un rollover con el sector privado de 145%, cuando febrero fue 110%, lo cual te habla de que también hay un problema de financiamiento, además del problema que hay en la brecha cambiaria, donde el equipo económico entiende que si se le escapa la brecha, eso filtra rápido a inflación, en este nuevo régimen inflacionario, donde lo que estamos viendo, a diferencia del 2014-2015, que la filtración a precios del aumento en la brecha es mucho más rápido en este contexto, dado que es un régimen inflacionario más alto, donde hay más indexación, y donde hay mayor restricción a las importaciones. Entonces, me parece que el objetivo era ese, la reacción del mercado, obviamente, con la caída en las paridades de 12-10%, lo reflejaron, y me parece que eso va a implicar un problema de implementación muy fuerte, porque si con el anuncio las paridades te cayeron en ese nivel, más allá del ruido político y lo que tiene que ver con el debate, me parece que va a ser muy difícil de implementar. Y no descartaría que la suba en los bonos de ayer tenga que ver con que el mercado empieza a descontar de que no se va a poder poner en marcha el programa, ¿no? Básicamente por el problema de implementación que tiene anunciar que tenés para vender 15.000 millones de dólares de bonos en dólares contra pesos. Entonces me parece que eso por un lado marca esto que estaba marcando Adri, lo complicado que está la situación, cómo se fue deteriorando la dinámica, pone en evidencia eso, esa medida de intervención, porque hay que tener en cuenta que para intervenir, básicamente en cualquier mercado, cuando el policy maker interviene en cualquier mercado, se tienen que cumplir tres condiciones. Tenés que tener espalda,
tenés que tener munición, lo tenés que hacer en el precio del mercado, y tiene que haber credibilidad, tiene que haber un programa, un fundamento macroeconómico que acompañe. Y hoy, en lo que tiene que ver con este programa, este anuncio de venta de bonos en dólares, en realidad tenés munición, pero no tenés un programa económico que lo respalde con credibilidad. Con lo cual, y los precios en que lo haces terminan, digamos, pasando el costo en la caída en la paridad, lo cual me parece que eso un poco va en línea con la reacción del mercado, los problemas de implementación que pueden tener, y termina reflejando, lamentablemente, esta posición de vulnerabilidad que tiene la macro frente al deterioro del frente cambiario por la sequía, frente al deterioro del frente monetario, donde hoy los intereses endógenos de los pasivos remunerados terminan imprimiendo una base monetaria al cabo de 6 meses y medio, y el propio problema de la carrera nominal, una inercia inflacionaria, con febrero dando 7,7% mensual, y toda la indexación que eso genera en términos de tasa de interés, crawling de tipo de cambio oficial, y bueno, y los riesgos que pricea el mercado en términos de, bueno, se puede llegar sin convalidar un salto discreto en tipo de cambio oficial y renovando los vencimientos de pesos. Complemento una cosita ahí de lo que dice Fede sobre el tema de la implementación. Digamos, está claro que la intención del gobierno con esta medida es sumar financiamiento por billón y medio de pesos, según digamos, lo que estimemos de tenencias de entidades públicas. Hay un inconveniente muy concreto que es, digamos, cómo conseguir esa demanda de bonares, ¿no? Digamos, sean 15.000 millones de nominales, sean 12.000, 10.000. Son bonos que valen hoy abajo de 25 de paridad. El gobierno de alguna manera lo que deja trascender, ¿no? Ha dicho públicamente es que planea cambiar regulaciones ya hizo un avance con las ALIQs, con el cambio de regulación en las ALIQs, pero cambiar también regulación en fondos, en bancos, en compañías de seguro. Uno lo que nota de los distintos actores institucionales es que no están a tope en su tenencia de bonares. Digamos, no es que los fondos tienen todos los bonares que podrían tener, y entonces está la industria yendo a pedirle al MECON o a la CNB que le cambie, digamos, ese límite de 25 porque están a tope de bonares, sino que cuando los fondos se quieren dolarizar, compran, digamos, bonos corporativos hard dollar. Algo similar pasa con los bancos. Los bancos pueden tener muy pocos dólares, pero algo similar pasa con los bancos o con las compañías de seguro. Y en el caso de las ALIQs, digamos, que ya digamos, avanzaron ahí con un cambio normativo, las ALIQs son intermediarios, no es que digamos, van a comprar bonares como buy and hold y qué sé yo. Y un último punto, digamos, un último actor que uno dice, bueno, digamos, podrían cambiar la regulación para conseguir demanda de bonares, que es cambiar esta famosa normativa del central, que es la restricción cruzada MULC contado con liqui para que los corporativos puedan acceder a contado con liqui. Digamos, hoy un corporativo que accede al MULC, un importador o alguien que accede al MULC para pagar deuda, no tiene permitido hacer contado con liqui. Hoy sí tiene permitido tener bonares o tener globales, digamos. Hoy cualquier empresa que quiere tener, los puede tener. Lo que no puede hacer es comprarlo y después venderlos. Si vos autorizás la venta con la lógica de decir, bueno, si vos permitís la venta, va a haber más incentivos a comprar, porque digamos, uno tiene más ganas de comprar algo si lo puede vender. Tenés que conseguir el comprador último. La verdad es que el corporativo, digamos, al que vos le habilites comprar y vender un bono en dólares, va de repente tener abierta la ventana de contado con liqui, que es algo que hoy tiene cerrado. Yo hablo del corporativo que tiene acceso al MULC. Con lo cual, comprará el bono, le dará el financiamiento al gobierno, ¿sí? Porque le va a comprar el bono, después lo va a vender. Entonces, conseguís el financiamiento, pero a costa de un golpe fuerte en las paridades. Entonces, coincido con lo que dijo Fede hace un ratito, de que tal vez este rebote de ayer tenga que ver con que el mercado empiece a hacerse la idea de que es medio difícil que se implemente. Hipótesis alternativa, que venga alguna noticia de Estados Unidos, ¿sí? Digamos, de las reuniones de ayer. Veremos, pero sí tiene un impacto concreto esto de
de canje que dice, me mostrás un offer gigante para lo que es el mercado actual. Sí, yo ahí, Adrián, te agrego que históricamente ha sido una demanda de la industria, si querés, dado que mencionaste el lado de los flujos, el hecho de que siendo fondos argentinos puedan comprar una porción de más de 25% en activos hard dólar argentino. Ahora, si bien el objetivo es apropiado, tal vez no lo es el momento, ¿no? y el tiempo. Y lo otro que veo es que la oportunidad o la demanda o el flujo que mencionás tal vez no esté en 25, sino que esté en valores de 20. Es decir, hay algún valor en el que la demanda aparece, pero no pareciera ser los valores actuales. Entonces eso retroalimenta el proceso que ambos explican, ¿no? Y que es lo que les digo, porque las consultas que recibimos desde los anuncios han tenido que ver con las dos cosas, es decir, si va a haber nuevas medidas en la parte reglamentaria y además de dónde iba a salir el flujo para la compra de ese tipo de activos. Para ser más preciso con lo que había dicho yo del 25%, naturalmente, si los fondos tuvieran más flexibilidad, digamos, pasar de 25 a 35, tendría más espacio de dolarización, digamos, para dolarizar carteras y eso. Yo lo que me refiero es que hoy, con ese 25 que los fondos pueden dolarizar, tienen relación 5-1 de corpo hard dólar en relación a soberano hard dólar. Está clarísimo, está claro. Dos cositas ahí Dale. interesantes. Imaginemos que una medida sea que los fondos puedan aumentar ese 25% solamente con bonares, que es el instrumento que ellos tienen para vender y el cual quieren armar liquidez para hacer el contado con liqui, porque es donde ellos tienen la munición. ¿Cuál es el incentivo de una empresa a estar en un fondo que puede tener mayor participación en bonares para cubrir el riesgo brecha, si sabes que la propia herramienta del policy making para tratar de contener el contado va a ser venderte esos bonos contrapesos a costa de baja en la paridad, con lo cual el hedge no termina funcionando si se implementa la herramienta de ellos, porque el precio en pesos te va a caer. Y segundo punto, ellos también están pensando en que el new money podría venir de money market y de los bancos, y que por lo tanto permitiría desarmarle. Ese pasaje es muy difícil, pensar el pasaje desde lo que es el dinero transaccional de money market a demanda de AL35. Me cuesta mucho ver eso también. Sí, respecto al primer punto, dale, Pancho. No, quería hacer un comentario sobre lo que mencionaba Fede recién, que probablemente ese new money que venga no sea todo de money market, de lo que viste en el money market, sino que sea también de instrumentos o de fondos que son de temas 1 o de temas 2, lo cual potencia más todavía el problema porque lo que te va a implicar es una venta adicional de instrumentos en pesos, generando más presión a suba de tasas y al rollover de deuda. Exacto. Tiene sábana corta por todos lados. Tiene patas cortas por todos lados. Sí, y además te fuerza que justamente en la primera parte de la explicación de Federico en cuanto al hedge, que es imperfecto, que para que se acerque más a un hedge mucho más correlacionado, la paridad sea mucho más baja. Entonces, en un nivel en el cual vos te atrevas a tomar el riesgo de una nueva caída. Y de vuelta, solo para ubicarlo, digamos, los comentarios respecto del canje en cuanto a los fondos, estamos hablando de los fondos de pesos, ¿no? Porque los fondos de dólares hoy no tienen ese tipo de restricción, no tienen las restricciones que afectan a los bonos a los fondos de pesos. Bueno, entrando más en el tema que ha sido todo aquel que nos desvela desde la segunda parte del año pasado y donde hemos visto distintas circunstancias. Quería consultarles cómo están viendo, Adrián, si querés tomar vos la palabra, la deuda en pesos, es decir, más allá del anuncio del canje de activos en dólares por parte de entidades públicas. Hemos asistido a distintos canjes, el último más concentrado y más dirigido
hacia los bancos, pero que también afectó a compañías de seguro y fondos. Dadas las nuevas circunstancias o el empeoramiento en las dificultades que señalaste, ¿alcanza con la estrategia de continuar con los canjes, de seguir con el rolling? ¿Cómo ves la evolución de la deuda en pesos hacia adelante, Adrián? A ver, primero comentarios breves sobre diagnóstico del tema de la deuda en pesos. Hoy si uno suma, hoy las LELIQ son más o menos 12 puntos del PBI y los títulos del Tesoro en manos privadas son más o menos 8 puntos del PBI. O sea, entre las dos cosas estás en más o menos 20 puntos contra una base monetaria que es, número redondo, 5 puntos del PBI. Entonces, a ver, si uno analiza los 20 puntos del producto, digamos, con un enfoque de sostenibilidad de la deuda, un enfoque tradicional donde uno dice, ¿no?, balance fiscal de largo plazo, tasa de interés, para definir si eso es pagable o no es pagable, es muy difícil con esos números concluir que eso es insostenible, ¿sí? En el siguiente sentido, digamos, las LELIQ, la verdad que mal, van más o menos con la inflación, con lo cual la tasa real es cercana a cero. Los instrumentos SER y los instrumentos Dollar Link también tienen, digamos, tasas cercanas a cero. Con lo cual, digamos, con ese enfoque tradicional, digamos, libro de texto para pensar sostenibilidad de la deuda, es difícil, digamos, atacar la sostenibilidad. Creo que el mayor problema de la deuda en pesos, digamos, y es un inconveniente muy importante, es que este stock, digamos, es muy alto si vos querés rápido levantar las restricciones cambiarias. Digamos, que tengas 4 veces stock de títulos, digamos, en peso del tesoro o pasivos remunerados en relación a base monetaria es algo que no tuvo nunca Argentina digamos, en el pasado reciente. Es un monto muy grande en términos relativos y es razonable que el mercado piense que puede ser incompatible con liberar el mercado de cambio rápido. Creo que las principales dudas del mercado en 2022 y en 2023 en relación a la deuda en pesos tienen que ver esencialmente con cuál es el plan en 2024 para lo cambiario. ¿Sí? Digamos, si vos, nuevo gobierno, está dispuesto a administrar una salida gradual del cepo, y bueno, estarás dispuesto a, digamos, manejar estos stocks de títulos en pesos y tratar de resolverlo de a poco. Si vos querés levantar el cepo el día 1, es un poco más difícil, ¿sí? Entonces, creo que en esencia toda la discusión digamos, del año pasado era muy centrada a partir de la crisis de junio-julio, y lo que estamos viendo en toda la licitación, en los canjes, tiene que ver con eso, con que uno escucha, digamos, digamos dentro de la dirigencia de la oposición, que no hay, que es, digamos, que es el escenario más probable, que haya un cambio de gobierno, entonces uno se enfoca ahí en discursos opositores. No parece muy claro todavía cuál es el plan cambiario, uno tiene más claro que hay una idea de shock fiscal, y ahí digamos, es un poco más, menos evidente cuál va a ser el abordaje de la cuestión cambiaria y monetaria. Sí, a ver, Larreta fue tal vez el que fue más claro, que planteó públicamente, yo no, digamos, no levantaría el cepo el día 1, que es bastante cooperativo para con la deuda en pesos, decir eso, digamos. De alguna manera, si el rollover de la deuda está atado al cepo, decir yo voy a mantener el cepo es un poco, digamos, ayudar al rollover de los pesos. El tema es que en cualquier caso, incluso con cepo, sí, a mí lo que me cuesta un poco imaginar de acá a un año es que tengamos todo el esquema de alguna manera de represión financiera que tenemos actualmente, que incluye, entre otras cosas, la restricción cruzada, digamos, MULC contado con liqui, que incluye el bit del central todos los días en el secundario, que incluye, digamos, emitir los puts cuando emite deuda el MECOM. Entonces, más allá de lo central que es si hay una, digamos, una levantada de cepo inmediato o no el día 1 de una próxima gestión, hay una dificultad evidente, hay un problema muy concreto con, digamos, con stocks de pesos, que, digamos, el desenlace en 2023 de eso depende en parte del gobierno, digamos, hasta dónde lleva el déficit fiscal en un contexto de, digamos, donde
ya parecía difícil en año electoral cumplir con la meta de 1,9 de déficit primario, y se le agregó una sequía que, digamos, entre impacto directo vía retenciones e impacto indirecto vía actividad, digamos, te va a hacer perder recaudación por más de medio, digamos, entre medio punto y un punto de producto, y si encima no podés contener la renta de la propiedad, como que tus necesidades de financiamiento este año van a ser muy, muy grandes, y en función de cuán grandes sean, digamos, eh, más afecta la sostenibilidad de la deuda en pesos. Y en segundo lugar va a depender de la oposición, que cuando uno piensa en, digamos, en ese rol de la oposición, ahí hay distintas instancias. Está la instancia actual, donde no está ni siquiera claro quiénes son los candidatos y quiénes compiten. Hay una segunda instancia, que es cuando se define, digamos, entre junio y agosto, cuando ya es la campaña. Una tercera instancia, que es entre las primarias, digamos, cuando ya está claro quién es el candidato de la oposición, y primero y segundo, digamos, segunda vuelta. Y después cuando se define quién va a gobernar hasta el 10 de diciembre, que es el periodo de transición tal vez más complejo, que un poco lo vivimos en su momento cuando de alguna manera Alberto gana en agosto, ¿sí? Y entre agosto y diciembre, digamos, hay un gobierno donde uno escuchaba más lo que decía Alberto que ya lo que opinaba Macri, de alguna manera, para eh, hacia adelante. En concreto, digamos, de corto plazo, ¿cómo imagina uno el programa financiero del gobierno? Uno imagina que van a seguir con canjes. La verdad es que los canjes, dadas las tenencias del Banco Central, son inevitables, porque la única forma que tiene el Central de rolear los bonos en pesos que tiene el Tesoro es entrando en canjes. No puede por normativa entrar con pesos en el mercado primario, así que canje vamos a tener, digamos, de mínima vamos a tener canje para julio, agosto, septiembre, para canjear los duales julio, septiembre y el T2X3, que está en buena medida en manos públicas entre el Central y FGS. Y después con el sector privado van ir intentando, imagino, digamos, con las herramientas con las que cuenta el gobierno, que es, lo vimos en el canje anterior con los bancos, que es, bueno, digamos, de negocio, que te emito deuda que sale de alguna manera 10,5 de tasa, pero si uno le mete los sweeteners, que es el put, que es poder girar dividendos, que es flexibilizar la norma de encajes, tal vez la tasa neta de eso es 13 y pico, que es un poco donde operan los bonos nuevos esos en el mercado secundario. Y después digamos, con los corporativos, con los fondos que invierten, digamos, a muy corto plazo, la estrategia será emitir letras cortitas e ir esperando que cuando lo cortito venza del otro lado, el mercado siga siendo rollover. O que si el mercado en ese momento tiene miedo de pasar, digamos, la muralla, digamos, de las PAS, o sea, de las elecciones, que haya un pasaje de tesoro a depósitos bancarios y no de depósitos acostado con liqui, ¿no? Entonces el central pueda comprar y esterilizar con LELIQ sin que la cosa, digamos, sin que tengamos la deuda muy vinculado a una crisis de la moneda. Así que las herramientas con la cuenta de gobierno creo que son esas. El panorama sigue siendo, digamos, igual de complejo creo que hace 3 meses, porque en los canjes participaron el sector público o los bancos, pero a cambio de una serie de cosas. Y todavía te queda, digamos, vencimientos por la zona de 4,5 billones, 5 billones en manos privadas de acá a las elecciones, que eso al contado con liqui son 11.000, 12.000 millones de dólares, una cosa por el estilo. Que es un número relevante, ¿sí? Es un número relevante y va a depender ese rollover, creo, digamos, de hasta dónde va el déficit y las señales que te va mandando en los próximos meses la oposición. Muy bien. Eso me lleva a la pregunta más... Andrés, ¿puedo agregar un punto? por supuesto, Federico. Perfecto. Coincido totalmente con Adri. A mí lo que me preocupa de la deuda en pesos, más allá de que implica una restricción para el régimen monetario cambiario del 2024, que complica básicamente la salida del cepo, como comentaba Adri, lo que me preocupa es la dinámica monetaria que implica ese financiamiento neto o el esquema de financiamiento que está teniendo el gobierno. Desde junio para acá, si tomamos el financiamiento neto acumulado, coincide con el QE del Banco Central, con la recompra de títulos, con la emisión monetaria que tuvo que hacer el Banco Central vía la recompra de títulos en pesos en el mercado secundario. Es decir que de junio para acá el financiamiento neto es igual a los pesos que inyectó el Banco Central en el mercado secundario, que es emisión monetaria, pero que no entra en el radar de la meta monetaria con el fondo. Ahí el fondo dejó una puerta abierta
por suerte, porque si no, estaríamos mucho peor. Como es emisión monetaria, después el Banco Central la tiene que retirar y termina generando más, engordando el desequilibrio de las LELIQs, ¿no? Porque lo tiene que esterilizar. Entonces, ahí tenés un problema, que es este esquema de financiamiento, vía canjes y recompra de deuda al Tesoro del Banco Central para fondear el financiamiento neto, termina haciendo más compleja la dinámica monetaria, porque termina engordando el desequilibrio de las LELIQs. Hoy los intereses que se pagan por LELIQs, en 6 meses y medio tenés una base monetaria, en emisión monetaria por los pagos de los intereses de los pasivos remunerados, lo cual te habla de una dinámica monetaria muy compleja. Y si lo querés mirar de otro lado, la inflación macroeconómica requerida que necesitas hoy para mantener constante en términos reales los pasivos remunerados del Banco Central es entre 4,5% y 5% mensual. Eso ya te fija un piso de inflación macroeconómica requerida para mantener estable los pasivos remunerados en términos reales, ¿no? Si le agregás el que tienen que emitir por QE, por recompra de deuda del Tesoro, lo que es el financiamiento neto, esa inflación macroeconómica requerida sea un piso de 6,5% mensual. Entonces, ahí hay un problema que está asociado al esquema de financiamiento y a la deuda en pesos, que si bien no es un problema de stock cuando lo miramos en términos de ejercicio de sostenibilidad de la deuda, te complica la desagradable aritmética monetaria que tenés y que termina generando ese piso de inflación muy alto y que te puede generar una carrera nominal en donde está el riesgo de que en algún momento esto se espiralice, ¿no? Que es lo que te puede llevar de un escenario donde llegás con alta nominalidad, pero llegás a un escenario más de crisis, ¿no? Entonces, esa es la pata de la dinámica del financiamiento asociado a la dinámica monetaria que me preocupa de corto plazo, y no descarto que el programa de venta de bonos en dólares contra pesos, que tiene un objetivo de financiamiento, esté asociada a esta preocupación de la dinámica monetaria, donde ellos, el equipo económico haya pensado en levantar financiamiento a través de la venta de bonos contra pesos para dejar de emitir vía QE, vía la recompra de deuda del Tesoro en el mercado secundario, porque están preocupados con la dinámica monetaria e inflacionaria que genera ese esquema de financiamiento. ¿Agrava, Federico, la sequía esta situación que vos estás describiendo? Es decir, pone un nuevo acelerador en la inflación requerido para contribuir a lo que genere potencialmente déficit fiscal. Totalmente, porque básicamente el balance del Banco Central tiene en su pasivo los pesos que tiene que emitir y las LELIQs que tiene que emitir para sacar el sobrante de pesos generado por el financiamiento del déficit indirecto, y en su activo tiene las reservas, con lo cual un esquema de financiamiento que implica emitir vía la recompra de deuda del Tesoro en el mercado secundario y termina siendo más LELIQs. Y el efecto sequía que te complica las reservas netas, terminás con un deterioro del balance del Banco Central más complicado, que es más expectativa de devaluación y de inflación, automáticamente. Y además, digamos, ese impacto de la sequía, esos 20.000 millones de dólares, se traducen en menor nivel de importaciones, con lo cual además te genera un impacto, un shock negativo en el nivel de actividad. Es decir, la sequía es un impacto estanflacionario, es más inflación y menor nivel de actividad por caída en el nivel de importaciones. Francisco, en este marco y en esta descripción sobre la deuda en pesos y la implicancia para el resto de las cláusulas de la economía, ¿cómo estás viendo las oportunidades de inversión tanto en lo que es cláusulas de ajuste vía inflación, cláusulas de ajuste dólar link, tasa fija? ¿Dónde crees que puede haber oportunidades? Bueno, tanto Fede como Adrián describieron muy bien el contexto en el que estamos y cómo se fueron dando los eventos que terminan traduciéndose, sumado a comentarios o ruidos que vienen del lado de la política, terminan traduciéndose en mayor volatilidad e incertidumbre del mercado. Ahora, Adrián hizo un comentario que me parece relevante, que es
la decisión política de no romper con el camino que vienen transitando y lo que mencionaba, ¿no? Trabajar todos los días para evitar una devaluación. O sea, de cara a las elecciones y pensando en el corto plazo, no creo que ninguna de las variables de ajuste vayan a cambiar el tono con el que vienen trayendo hasta ahora. O sea, un banco central utilizando la tasa de interés como un mecanismo para marcar señales y tratar de contener un colchón de tasa real en función de la inflación esperada para desincentivar dolarización de portafolios de minoristas, pero tanto la tasa de interés como la devaluación corriendo por debajo del ritmo de inflación. Ahora, en cuanto a posicionamiento y variables de ajuste, creo que estando las elecciones en el medio, tenemos que evaluar la estrategia de cobertura en el horizonte temporal, o sea, antes de elecciones y post elecciones. Si evaluamos los instrumentos del Tesoro, o sea, las LEDs, sobre todo la parte más corta de tasa fija, cómo vienen operando y cómo cerraron, por ejemplo, ayer, julio, niveles de 125, eso ya tiene metido adentro implícitamente una inflación de entre 7 y 7,5%. Con lo cual, si vos me preguntás ahí, bueno, tasa fija, creo que la fija no representa un premio sustancial como para sacrificar la variable de ajuste y pasarse de inflación a tasa fija. Por otro lado, viendo cómo opera el mercado de futuros, que si bien en los últimos, sobre todo ayer, bajó un poco las tasas implícitas, pero vienen en torno de 150 de tasa implícita, eso tiene implícito metido adentro un ritmo de entre 7,5 y 8% directo mensual. Con lo cual, ahí, un poco lo que nos marca es que cuando comparamos, por ejemplo, el desarbitraje que se puede generar con el mercado de futuros, invirtiendo en un instrumento en dólares, vendiendo futuros, generando un sintético en pesos, que eso nos puede dar, armar un instrumento de corto plazo que rinda 150, 160% de TIR, comparado con una LED o con un instrumento SER, ahí hay un desarbitraje que un poco lo que me da la sensación es que el mercado ya tiene metido en precios, o sea, los activos ya están preciando la probabilidad latente que ante cualquier cambio que haya en las noticias que viene trayendo el mercado, por ejemplo, cualquier cambio que haya en cuanto a que se dificulte el rollover de deuda o que aparezcan eventos disruptivos por el lado de decisiones de economía, pueda darse un escenario en donde el mercado empieza a pedir mayor nivel de tasa para los instrumentos de corto plazo y pueda darse una aceleración en la inflación. Ahora, si evaluamos otra variable de ajuste, por ejemplo, los instrumentos Dollar Link de 2023, ahí no tenemos demasiados instrumentos líquidos, llamo líquidos instrumentos soberanos, con vencimiento después de julio, como para poder agarrar y tener algún nivel de cobertura adicional. O en T2, B3, teniendo en cuenta la devaluación que le viene imprimiendo el central al tipo de cambio, que está en torno de 6,5 en las últimas ruedas, generan un instrumento en dólares que cuando un inversor lo analiza, ve que no tiene un costo de carry demasiado alto respecto a un instrumento en pesos. Pero la realidad es que las noticias que van apareciendo, como la posibilidad de reacomodar los diferentes tipos de cambio, o sea, por ahí una formalización del desdoblamiento, aparecer nuevos dólares soja que generan el riesgo de un atraso adicional del tipo de cambio, lo que te da es un instrumento en cobertura, pero que no te termina de cubrir plenamente antes de las elecciones. Entonces, en ese sentido, lo que veo es que la variable que mejor te protege de cara a las elecciones para los próximos 4 o 5 meses, que es a partir de donde vamos a empezar a tener un poco más de noticias desde el lado político y tener un poco más de claridad para ver de tomar un posicionamiento más largo, son los instrumentos que ajustan por inflación, y principalmente instrumentos de corto plazo, porque ante la posibilidad de un aumento en las tasas de interés, ahí el mercado en general está buscando posicionarse en instrumentos de baja duration para tener una protección adicional. Ahora, si queremos ver un nivel de cobertura o buscar una variable de ajuste que nos proteja ya para
para pasar las elecciones y por ahí posicionarnos en 2024, creo que ahí lo que tenemos que empezar a buscar es hacer una apuesta a la duration y buscar instrumentos dólar link con vencimiento 2024. Por ejemplo, el TD24, que es donde vemos que podemos llegar a capturar mayor valor si se da algún cambio en la política del tipo de cambio sobre fines de 2023, ya con un nuevo gobierno, o primer trimestre del 2024. Ahora, quisiera profundizar un poco algunos de los conceptos que explicaste, Francisco, y me gustaría que por ahí Adrián o Federico tomen la palabra, en particular respecto de los desarbitrajes que estamos viendo en la curva de ROFEX, que a mi entender comenzaron a darse a partir de el agravamiento de la sequía y las noticias de pérdida de reserva diarios, pero que además van de la mano se retroalimentan con los datos de inflación. El desarbitraje que estamos viendo en la curva de LEDES, aquello que explicó Adrián respecto de la simplificación de tipos de cambio, es decir, si un anuncio de ese tipo, cómo contribuiría ese anuncio en estas variables. Y si quieren, después nos metemos un poco más lejos en 2024 respecto de las apuestas que comentaba Francisco en relación al cambio de gobierno. Pero focalizándonos en 2023, ¿cómo están evaluando ustedes estos desarbitrajes y estas novedades que se están dando durante los últimos días en el mercado? Adrián, si Yo, querés. Fede. Dale, Sí, dale. dale. A ver, el Central viene de vender, digamos, cerca de 3.000 millones de dólares en este primer trimestre, y se viene el periodo donde, digamos, en general vienen los dólares de la soja y el maíz, y esta vuelta van a ser la mitad de los dólares de una cosecha normal, digamos, con 25 millones de toneladas de soja. Un poquito más de la mitad, pero cerca de eso. Con 20.000 millones de dólares menos de exportaciones y una deuda de importadores que el año pasado creció en 10.000 millones de dólares, uno lo que ve es que se vuelve inevitable que haya un mayor tipo de cambio promedio para el comercio exterior en un contexto en el que no tenés reservas. Digamos, hoy las reservas netas son 1.000 millones de dólares. Digamos, si uno saca los DEX y el oro, puede ser mucho más agresivo, pero digamos, tomando los DEX y el oro estás en 1.000 millones de dólares, que es un monto, digamos, muy chico para lo que viene y porque de nuevo todavía no te impactó soja y maíz. Entonces, un dólar promedio de comercio exterior más alto vamos a tener. El tema es cómo se instrumenta eso, ¿sí? Yo veo muy improbable en esta instancia, con la información de hoy, que sea con un movimiento abrupto del 3.500, porque eso es a lo que más le teme el gobierno. Es un poco lo que planteó ayer de Mendiguren y esta declaración, digamos, en off que trascendió de Massa de antes de devaluar me voy. Yo le creo, ¿sí? Que antes de devaluar se va. Que eso es lo último que hace el gobierno, mover el 3.500 de una. Todas las alternativas a mover el 3.500, que implica encarecer todas las importaciones y todas las exportaciones de un día para el otro, todas las alternativas también tienen su costo, su pass-through, ¿sí? Vos podés, en un extremo, digamos, no mover el dólar oficial y todo que sea endurecimiento de cepo, lo cual implicará que algunas importaciones se pagarán al contado con liqui, con lo cual tendrás igual otro nivel de tipo de cambio promedio de comercio exterior. Creo que a lo que vamos es algo más mezclado, que es como dólar soja, pero potenciado, ¿sí? Donde vas a tener un dólar para varias expo y un dólar para varias impo. Hoy, digamos, o en 2022, el 3.500, o en el segundo semestre, o en el último cuatrimestre del año, el 3.500 dejó de ser un buen proxy del tipo de cambio promedio del comercio exterior. ¿Sí? Bueno, este año eso se va a profundizar, ¿sí? El año pasado tuvimos, más allá del dólar soja, que un porcentaje muy chiquito de las importaciones de lujo pasaron a pagar el dólar, se llama el dólar de Qatar, ¿sí? El dólar de turismo, con impuestos, y que es más o menos el doble del oficial.
Bueno, ese porcentaje ahora se va a subir. Vamos a ver de qué manera se instrumenta con esto que dijo Massa de la simplificación, que asumo, e imagino, que es un tipo de cambio más normal, tipo como en su momento estaba la CAM 9, pero para varias Expo y varias Impo veremos. En lo de la instrumentación es relevante porque hay que ver cómo vinculas eso con tu recaudación, el estilo de, hoy tenés el tipo de cambio turista, que es con el impuesto país, y la verdad que hoy en día recauda bastante plata con el impuesto país, digamos, en un contexto donde con la sequía va a tener caída de recaudación, y que hay que ver si está dispuesto a perder eso, entonces hay que ver la instrumentación. Pero más allá de la instrumentación, en la práctica lo que vamos a tener es otro nivel de tipo de cambio, creo que sin movimiento significativo de 3.500. 3.500 creo que va a ir más o menos con la infla, que es un poco lo que vemos desde que está Massa, un poquito arriba, un poquito abajo, yo le tengo digamos, asigno más chance de que vaya un poquito por abajo que vaya un poquito por arriba, que la infla, y creo que el ajuste de precios de la sequía va a ser por otras vías. Respecto al desarbitraje que mencionaron de ROFEX contra Tesoro, es relevante. Puede ser, digamos, hoy el central, según datos confirmados oficiales de febrero, el central está fuera de ROFEX. ¿Sí? Al menos hasta el mes pasado estaba fuera, lo que significa que del interés abierto que vemos en ROFEX de 3.500 palos, eso es entre privados. ¿Sí? Puede haber participado en algo en marzo, todavía no lo sabemos, pero digamos, en esencia es principalmente un mercado entre privados. Y lo que sugiere el desarbitraje es 350 y pico que dijeron de TEA, que te da un sintético de peso contra una LED de similar duration. Lo que sugiere ese desarbitraje creo que es, ¿no?, que los actores que son demandantes netos de cobertura prefieren demandar cobertura sin exponerse al soberano de alguna manera. Entonces lo prefieren hacer vía ROFEX. Pero digamos, para concluir, a mí me cuesta imaginar el movimiento abrupto del 3.500 casi que en cualquier contexto, al menos hasta que se resuelva lo electoral. Y cuando digo hasta que se resuelva lo electoral, ahí no está claro si eso es noviembre, si es octubre o si es agosto, ¿sí? Pero al menos hasta que tengamos esa claridad, cuesta imaginar ese escenario, pensando en que hoy mismo adentro del gobierno tenés, digamos, Rubinstein, que es de alguna manera la cabeza más técnica dentro del MECON, cuando asumió, digamos, que trascendió ese paper, digamos, cuando él proponía el plan de estabilización, él decía, bueno, hay que hacer una devaluación one-off de 40-50% del 3.500, después dejar fijo 6 meses el tipo de cambio, que es de alguna manera un plan de estabilización, y él mismo decía, el primer mes, con eso tenés inflación de 20. Y uno dice, mira, jugártela eso, ahora para abril, mayo, que es cuando se van a definir las listas, bueno, le asigna chances muy, muy bajas. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno esté dispuesto a hacer eso? Y muchísimas cosas, digamos, ¿sí? Inflación, me animo a decir, no solamente 2 dígitos mensual, sino digamos, que no sea 10, sino otro nivel tal que ya prefieras hacer eso que seguir por un camino más de este estilo, ¿no? Digamos, con cosas más heterodoxas, para llamarlo de alguna manera. Moverse de nuevo el tipo de cambio promedio sin mover el 3.500 a la fábrica. Para agregar un paréntesis, coincido básicamente tanto con Francisco como con Adri. Creo que el gobierno va a resolver la restricción de dólares, evitando también la devaluación del tipo de cambio oficial. Creo que va a ir extrapolando el esquema de dólares preferencial, dólar soja, a otros dólares. No descarto que venga un dólar maíz, el cual vamos a empezar a tener un pass-through a inflación más elevado de los distintos esquemas de dólares preferenciales, con más cepo a las importaciones, y el problema del financiamiento con el sostenimiento del QE o la emisión monetaria asociada a la compra de títulos del Tesoro en el mercado secundario. Más QE, más cepo y dólar maíz, por poner un concepto, dólares preferenciales más allá de la soja, termina aumentando la inflación, ¿no? Y apelando a lo que decía Francisco, la curva LEDER pricea una inflación break-even de 7%, con lo cual, viendo cómo se va a resolver el tema del financiamiento y la restricción de dólares, que llevan inevitablemente a más inflación,
En ese break-even de 7%, me parece que la opcionalidad que brinda la LESER corta está buena, comparándolo con la LED, ¿no? Y en términos del desarbitraje que hay entre ROFEX y la curva de LEDs, por lo cual un sintético de pesos, combinando el dólar link de julio y la venta de ROFEX julio, te da 160, 165% TEA, que es un nivel de inflación implícita de casi 10% mensual, arbitrado contra la LESER. En este esquema donde no van a la devaluación del COM 3500, sino que van a más cepo y más y extrapolación de dólares preferenciales a otros rubros de exportación, me parece que empieza a tener espacio y un nivel de tasa atractivo para lo que es no la cobertura, sino el carry de corto plazo, ¿no? En un tramo de duration controlado. Ahora, no podemos descartar que más allá de que el gobierno intente evitar la devaluación, bueno, no podemos descartar que termine sucediendo por una corrección del mercado, ¿no? Entonces me parece que hay que tener en cuenta que hay un riesgo asociado, no por voluntad de policy making, sino porque el mercado finalmente te lo terminó gatillando, y obviamente en esta cobertura natural que están teniendo los corporativos con ROFEX, hay que también tener cuidado con el riesgo mark to market que pueden tener las posiciones de sintético, más allá de la tasa que se pueda fijar a maturity, ¿no? El riesgo mark to market, porque ROFEX puede seguir estando presionado, ¿no? No se entiende mucho cómo el Banco Central no interviene, con las tasas implícitas en 160, 165, contra la curva de LEDs en 125, y la política monetaria en 113, con lo cual creo que ahí tiene margen y que en algún momento va probablemente a intervenir el Banco Central. Bien. ¿Vos crees, Fede, te lo pregunto en particular porque yo pensaba lo mismo respecto a la intervención del central, si veías posibilidad de intervención en ese nivel, que nosotros podemos ver, dado los riesgos que señalaste, que los niveles de LEDs, incluso más arriba de los actuales, es decir, estos niveles están reflejando un break-even de 7 de inflación. ¿Imaginás que pudiéramos ir, dada la situación y el nivel de tasas en ROFEX, a un nivel de LEDs que se acerque más a 135, 140%, con renovados datos de inflación? Sí, es un riesgo por el cual me empieza a gustar el tramo LESER antes que LEDs a esta inflación break-even, tomando la inercia inflacionaria de la inflación núcleo que dejó febrero en 7,7%, marzo además es un mes estacionalmente alto, y pensando en lo que va a generar la reacción del gobierno ante la sequía y ante el problema de dólares y de financiamiento. Hoy el gobierno tiene que elegir entre decisiones que son malas o muy malas, y todas te llevan a más inflación. Devaluar es más inflación. Ahora, no devaluar implica más cepo, más extensión de dólares preferenciales a otros rubros de exportación con un pass-through mayor, con lo cual también más cepo y dólares preferenciales, dólar maíz, es más inflación, y la resolución del programa financiero con QE del Banco Central también es más inflación. Entonces me parece que a un nivel de inflación break-even de 7, que es la expectativa de marzo, me parece que la opcionalidad que otorga la curva LESER, que sigue siendo un tramo corto de duration, empieza a ser interesante, y que eso ya está priceado en ROFEX de alguna manera. Por eso se torna atractivo la combinación sintéticos de pesos con LESER, ¿no? En línea con lo que marcaba Francisco. Bien, me guardo para el eje 3, si quieren, la parte de apuestas por TV24, Dólar Link 2024. No quería dejar de preguntarte, Francisco, acerca de cómo estas variables ves que pueden volcarse a la industria de fondos, siguiendo un poco las explicaciones tanto de Adrián como de Federico, y aquello que venimos observando respecto de los flujos. ¿Crees que puede volver la demanda por cobertura, que va a ser simplemente transaccional? ¿Crees que la industria va a seguir priorizando duration corta? ¿Cómo analizás la evolución de la industria en los próximos meses en ese sentido? Bueno, por suerte lo tenemos a Adrián, que es el que arma estos informes.
así que va a poder corroborar o rectificar todo. Pero no, lo que estuvimos viendo en el transcurso desde el principio de año es que sí, hubo una migración de inversores hacia instrumentos más transaccionales. Para decirlo de otra manera, estuvimos viendo rescates de instrumentos de fondos que invierten en instrumentos T2, como son por ejemplo los de cobertura o los de renta de más largo plazo, y en un primer momento rescates también de instrumentos dollar link, y eso pasando a fondos de los bien transaccionales, que son los fondos de money market y los fondos de T+1. Ahora, en los últimos meses, lo que empezamos a ver si es ya alguna demanda por instrumentos de cobertura, y esto traducido en que empieza a haber flujo positivo en los instrumentos, en los fondos que son de dollar link o de dólares de corto plazo. En relación a la pregunta que me hacías de cómo podía influenciar las carteras, las decisiones de cobertura o las preferencias de cobertura, en parte las carteras lo que terminan reflejando es un poco el sentimiento de los inversores y el flujo de los inversores, o sea, hacia dónde van. Por ejemplo, si estamos, para explicarlo, si estamos viendo que hay muchos rescates de fondos T+2 o fondos de SER, claramente esos instrumentos van a tratar de acortar duration o incrementar los niveles de liquidez. Y en parte eso es lo que está pasando. O sea, yo te mencionaba que nuestra preferencia para el tramo 2023 se centraba en instrumentos de SER y de corto plazo. Bueno, nuestras carteras y en general el tono de las carteras de fondos que ajustan por inflación es de una duration más corta. Esos son fondos que en situaciones normales están entre medio año y un año de duration. Hoy están por debajo del medio año de duration, están en niveles de 0,30, 0,40, rindiendo como un instrumento de SER de ese tramo. Los instrumentos de T+1 acortaron mucho más también la duration. Los instrumentos de T+1, que son los fondos que quedan en el tramo entre lo que es money market y lo que es ya fondos de renta fija. Esos fondos invierten principalmente en instrumentos de deuda privada que ajustan por VAT largo a tasa fija, instrumentos del tesoro a tasa fija e instrumentos del tesoro que ajustan por inflación. Esos fondos acortaron fuertemente también la duration, hoy están entre 0,1 y 0,2 de duration, con rendimientos similares a los de una LEDE, tienen tires de 123, 125%, y el tramo de dollar link, que es donde empieza a haber un poco de flujo por parte de los inversores, ya empieza a tomar apuestas más hacia fines de 23, inicios de 24, y eso lo vemos en la duration de esos fondos que andan en niveles de entre 0,8 y 1%, con participación ya mayoritaria en instrumentos de 2024. Con lo cual, un poco la preferencia que yo te marcaba de nuestras variables de ajuste terminan traduciéndose en las posiciones de los fondos. Excelente. Una pregunta más para terminar este eje, y se refiere particularmente a la brecha, que hasta el momento no mencionábamos, pero Adrián comentaba que las reservas netas a niveles actuales, dependiendo cómo uno las contabilice, están cerca de los 1.500 millones de dólares. ¿Cómo ven, y también a posteriori del anuncio del Tesoro del canje de bonos, la evolución del contado, niveles cercanos ya a los 400 pesos por cada dólar? Estamos ubicándonos entre 390 y 400. ¿Cómo piensan que esto va a seguir en los próximos meses en función de todo lo que explicamos durante la reunión? Adrián, ¿querés tomar la palabra? Dale. A ver, la verdad es que el contado con liqui en los últimos 3 o 4 meses evolucionó más o menos con la inflación, lo cual para nosotros es llamativo, teniendo en cuenta que hace 3 o 4 meses uno esperaba para este año, según las estimaciones de los especialistas del agro, una cosecha de 40, 42 millones de toneladas de soja. Una cosecha mala hubiera sido 37, y termina siendo 25 millones de toneladas. La verdad es que el contado no ajustó a ese nuevo escenario. Uno se pregunta, digamos, por qué, digamos, qué es lo que mantuvo a raya el contado. Uno se imagina distintas hipótesis, todas complementarias.
Una, por ejemplo, es ya no está el inversor offshore, digamos, que demandaba mucho contado, que, digamos, que fue un actor muy importante en 2021 y 2022. Digamos, hoy, datos oficiales, a los fondos de afuera le quedan, en contado con liqui, 1000 palos dólar digamos, les quedaban a fin de 2022, 1000 palos dólar de bonos en pesos. Cuando arrancó Alberto tenían 10.000 palos, bajaron una parte muy, muy significativa. Entonces, ese actor que te presionaba en contado ante determinados eventos no está más. Y después uno cuando dice, bueno, ¿qué puede haber compensado la sequía? Tal vez, digamos, hay algo en la lógica del mercado de, digamos, esto de cuanto peor mejor, en el sentido de, bueno, si hay una sequía que deteriora mucho la macro 2023, se consolida más el escenario de no solamente cambio político, sino cambio, digamos, político a algo, a un gobierno market friendly, con mandato de reformas profundas. Digamos, como que uno de nuevo, pensando en hipótesis de por qué está tan tranquilo el contado, más allá de intervenciones del gobierno que uno las ve al final de la rueda, digamos, con movimientos en los últimos minutos, digamos, con ventas contra pesos, o algún que otro día con compras contra dólares, pero que no son muy relevantes en términos de montos hoy en día, como sí lo eran en algún momento en 2021. A nosotros un poco lo que nos sorprende de esa tranquilidad es que tendemos a pensar si esto que está, digamos, si la hipótesis esta de cuanto peor, mejor es la correcta, tendemos un poco a pensar que semejante sequía te lleva ya a un escenario de más de cuanto peor, peor, en el sentido de verdaderamente, hace 3 o 4 meses cuando uno pensaba el 2023 de Argentina, decía, bueno, el gobierno no le va a dejar a la próxima administración los 12.000 millones de dólares de reservas netas que dice el Extended Fund Facility, eso no va a pasar. Pero eso era un norte, era como decir, bueno, no van a dejar 12, pero tal vez quedan 7, quedan 8, o quedan 6. Hoy, con este shock de 20 billones, es como que el escenario base que tiene todo el mundo, y es muy lógico, y coincidimos que no van a quedar reservas netas, ¿sí? No solamente no van a quedar reservas netas, sino que el déficit bien medido, sin tener en cuenta el atraso vía fórmula de movilidad, de estar indexándolo de atrás, va a estar en la zona de 3 y tal vez y pico por ciento del PBI, más allá de cuál es el número que da el MECON, sino, digamos, el escenario de inercia fiscal, que son números, digamos, y con una inflación que creo que lo dijo Fede en algún momento, pero si hace 3 meses uno pensaba el mejor escenario para 2023 es inflación de 100 y actividad en 0, hoy uno tiende a pensar que el mejor escenario para este año es 115, 120 y -2, -3. Cuando digo el mejor es el mejor, no el escenario base, sino el escenario donde las cosas salieron bien, donde el plan que fuimos describiendo y discutiendo en distintos momentos, que te alcanza para esos objetivos que hablamos al principio, que tiene explícitamente eh, el gobierno. Entonces, el panorama es mucho más delicado que hace 3 meses. El contado no hizo reacción a eso. Es cierto que todavía hoy, digamos, un tipo de cambio de 400 pesos, claramente Argentina no necesita. ¿Sí? Vos dividís los salarios de argentino por 400 más y no necesitamos eso. ¿Sí? Así como no, el 200 es bajo, 400 es claramente alto. Pero bueno, puede ser caro de largo plazo y estar mucho más caro, ¿no? Digamos que en junio, a valores de hoy, el tipo de cambio valía, el contado con liqui valía 530 mangos o algo por el estilo. Nosotros vemos un 2023 todavía muy ruidoso, donde nos gusta la cobertura en estos niveles, ¿sí? Donde tendemos a pensar que vale la pena es pagar un poquito más, como es pagar el seguro, de alguna manera, el seguro de un escenario económico muy incierto asociado a un escenario político donde un poco la sensación es que, no digo que puede pasar cualquier cosa de acá a agosto, pero más o menos, ¿no? Donde incluso uno, cuando habla con politólogos, con encuestadores, te marcan la posibilidad concreta de que termine habiendo alguna sorpresa con Milei, que es un escenario en el cual, dada la propuesta explícita de Milei digamos, de dolarizar, puede generar, digamos, un bolonqui importante en los pesos, ¿no?
prefiero el riesgo concreto de que se genere una especie de profecía autocumplida con dolarización. Es como que el escenario extremo, de alguna manera, que estoy planteando de 2023, pero que bueno, que de alguna manera es extremo, pero no es imposible, y alguna cobertura hay que tomar. Bueno, esa cobertura puede ser un contado que no ajustó a un cambio de oferta de divisas en Argentina tan importante, ¿no? ¿Es pagar caro? Es pagar caro, sí, es pagar caro. Pero bueno, el mercado, si fuera tan fácil, si fuera tan obvio, no habría compradores y vendedores, ¿no? Para terminar, dado que son ya 10 y 20, ir cerrando el último eje, Fede, si querés contarnos un poco, a pesar de que ya merodeamos algunos conceptos, ¿cómo estás viendo el 2024 en términos de posibilidades de cambios en las elecciones y en el cambio de gobierno, y cómo estás pensando eso en función de las variables? Si querés, después retomamos el punto que señalaba Francisco respecto de los activos que pudieran ser aquellos que pudiéramos tomar apuestas en función de aquello que el mercado esté esperando. Pues si querés hacer un resumen de aquellas cuestiones que estés viendo como más relevantes en 2024, sería bueno. Bueno, ahí me parece que donde hay consenso en la oposición es que no va a haber financiamiento disponible, con lo cual el ajuste fiscal se va a tener que dar o por las buenas o por las malas. Si no haces los deberes, te lo va a hacer la inflación, o haces los deberes y haces el ajuste fiscal. Me parece que ahí no va a haber matices, aún suponiendo las distintas estrategias políticas, ¿no? Dada la ausencia de financiamiento, el shock fiscal va a venir por las buenas o por las malas. En términos cambiarios, uno también, tomando lo que dijo Adri, ¿no? Argentina necesita, digamos, mejorar el tipo de cambio real, hacer una devaluación consistente con la acumulación de reservas. Podemos discutir cuál es ese nivel de tipo de cambio real de equilibrio, pero claramente 200 no es, tampoco es 400, con un programa macro creíble de consolidación fiscal, ¿no? El tipo de cambio real implícito en el contado con liqui es parecido a diciembre de 2002. Entonces puede haber un nivel intermedio junto con un programa creíble. Entonces, así como me imagino shock fiscal, también me imagino una corrección cambiaria del tipo de cambio oficial para acumular reservas. Donde no hay tanto consenso y donde es más discutible es cuál va a ser el programa monetario y qué tan rápido se liberan los controles de capitales. En mi opinión personal, creo que el programa macro tiene que ser a la inversa del 2016. Falta mucho, hay que ver cuáles son las condiciones iniciales, pero creo que 2024 vas a tener que hacer un ajuste fiscal rápido, una corrección cambiaria, mantener los controles de capitales, dado el stock de pesos que tenés y el bajo nivel de reservas del Banco Central, y no ser tan exigente en la velocidad a la cual quiera bajar la inflación vía la señal de tasa real, porque vas a tener que corregir precios relativos, y el primer semestre del 2024 va a ser estanflacionario, por más de que te salga bien el programa. Vas a generar recesión e inflación. El desafío va a ser, bueno, minimizar el pass-through a precios en el segundo semestre, y eso un poco va a depender de si te creen o no en la consolidación fiscal y monetaria. Ese es el gran desafío, ¿no? Partiendo de un nivel de salario real muy deteriorado y de un nivel de pobreza muy alto, ¿no? Que ahí está el riesgo de que por más de que la política económica encare el programa correcto, eso no es garantía de que funcione, porque tenés un problema social muy, muy complicado. Entonces, un poco me imagino manteniendo los controles de capitales, haciendo la corrección cambiaria, el shock fiscal, y con un programa monetario menos exigente en cuanto a los objetivos de desinflación, ¿no? Lo que va a ser clave va a ser, si sale bien el programa, cómo compatibilizar la baja de la inflación y del déficit. Teniendo el 60% del gasto público indexado a la nominalidad pasada, bajar rápido la inflación te puede generar un problema fiscal, con lo cual
una parte importante del programa tiene que ser cómo compatibilizar la baja de la inflación con la baja del déficit, y creo que ahí la clave va a ser desindexar, tener el músculo político para poder desindexar el gasto público, y eso te va a impedir además bajar las retenciones, para apropiarte fiscalmente de la devaluación que hay que hacer en el inicio del periodo para acumular reservas, con lo cual esos son los senderos y los tiempos que me imagino del programa macroeconómico del 24, y de ahí un poco, y lo dejo picando para lo que comentaste, cuál es el mejor instrumento para cubrirnos ante ese escenario, ¿no? Cómo capitalizar una compresión de la brecha y una devaluación, lo cual torna atractivo el TB24, como marcaba Francisco, el dólar link, que hoy está en devaluación +5, +6, pero también si hay valor en las paridades en ese contexto, ¿no? Entonces empieza a ser interesante la evaluación par y paso entre dólar link y globales. Ahí haciendo un cálculo, suponiendo que el tipo de cambio se mueve al 6,3% mensual a diciembre, que hay un salto, una corrección del 50% en enero y después va al 3% mensual, el dólar link te permite el precio de ayer, el TB24 dejaría una TIR de 182% a maturity, ¿no? La paridad del GD35 que necesitas, asumiendo que la brecha comprima el 40%, la paridad break-even en el GD35 es 37. Si le descontás el cupón te da 33, ¿no? Eso para tener un poco de referencia en este juego, en cuál es la mejor cobertura a ese escenario 2024, ¿no? Dólar link o globales, y la verdad que es un lindo ejercicio. Sí, es interesante. Si querés lo dejo para las preguntas, pero la duda que siempre discutimos con el área de inversiones tiene que ver con si esos valores se replican también en un escenario de desdoblamiento o no, y si luego de los anuncios de Massa de simplificación del tipo de cambio, cómo va a tomar el mercado, no la primera parte de la curva, sino la segunda parte donde vos empezás a jugar con expectativas de que finalmente el desdoblamiento tenga que unificarse allá por principio de 2024 o va a estirarse hasta fines de 2024. Creo que esa pregunta, no sé si tenemos la respuesta ahora, pero es la que va a estar en boca de los inversores en las próximas semanas. Si quieren, dado que son 10:30 puntuales, pasamos a preguntas y hacemos el kick-off en ese sentido y eventualmente dejamos estos temas para comenzarlo después. Bueno, hay una pregunta que me parece que tiene que ver con lo que explicaba a Adrián respecto de reservas netas, evolución de pérdidas de reservas producto de la sequía, ajuste del cepo y demás. Y tiene que ver particularmente con las ONs en dólares. La pregunta ¿ven riesgos de no pagos de amortizaciones de ONs en dólares este año o en 2024? Yo agregaría a esa pregunta si vemos riesgos respecto de la posibilidad de acceso al MULC por la porción proporcional que hoy tiene autorizado el Banco Central para pagar las ONs, ¿no? Si cualquiera de los dos, Adrián o Federico, quieren abordarla. A ver, sí, el riesgo de que ese 40%, digamos, que se pueda acceder se modifique, sí existe, en un contexto en el que Argentina va a ir a endurecer el cepo y va a pasar operaciones de cambio aparentemente a otro tipo de cambio, digamos, a operaciones que más allá de la soja, que digamos el obvio, sino otras operaciones. ¿Puede pasar que eso afecte la deuda financiera de empresas? Sí, digamos, hoy, si uno piensa hoy que es el 40-60, 40 oficial, 60 refinanciado, en verdad sería, o contado con liqui, de alguna manera, que ese porcentaje cambie, creo que sí es un riesgo que existe. A ver, el gobierno, digamos, viene de hacer una venta importante de divisas a YPF y a Santa Fe, ¿no? Digamos, hace poquito, pero bueno, fue antes de tomar estas medidas. Veremos, es difícil anticipar si eso va a suceder. El riesgo concreto es
que creo que existe, porque acá, y lo dijo en algún momento Fede, no existen ya decisiones buenas, ¿sí? Todas las decisiones para enfrentar una sequía de 20.000 millones de dólares sin reservas van a ser malas, ¿sí? Acá tenés que elegir a qué le tenés menos miedo, qué estás más dispuesto. Si vos me preguntás, para simplificar, digamos, al extremo, ¿qué prefiere el gobierno? ¿Mover el 3.500 o terminar poniéndole restricciones a las empresas para poder pagar deuda externa? Y bueno, van a poner restricciones a pagar deuda externa, ¿sí? Obviamente que eso no alcanza, eso no es equivalente a devaluar. Entonces, lo que viene es un conjunto de cosas para evitar la devaluación tradicional. En ese conjunto de cosas, en esta instancia o en un par de meses, ¿puede ocurrir que bajen ese 40%? Sí, sí, puede ocurrir. Hay una pregunta que, por supuesto, es recurrente y creo que la hemos considerado, pero vale la pena tal vez aclararla, que es, pareciera que es mejor estar recostados en la curva SER versus la parte de tasa fija, por lo explicado, pero los precios están priceando un posible reperfilamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Si es que esto es así, o que en el último, o tras el último canje, este riesgo ya no es tan elevado. Entiendo, Adrián, que nosotros lo explicábamos en el segmento relacionado con la deuda en pesos, pero valdría la pena tal vez darle una vuelta de tuerca a si a estos niveles de tasa todavía consideramos que el riesgo de reperfilamiento existe o no. A ver, arranco yo. En esto de cuando uno piensa en la inflación break-even, ahí digamos, el potencial reperfilamiento, cambio de condiciones, puede afectar a todas las curvas, ¿no? Entonces ahí no te afecta tanto a priori en el relativo ese, dólar linkser o tasa fija, sino, no diría más en las paridades de los instrumentos. A ver, yo asocio el riesgo de cambio de condiciones al esquema cambiario de una próxima administración. ¿Sí? Un poco lo traté de describir antes. Si hay un próximo gobierno que está dispuesto a administrar digamos, gradualmente una salida de cepo, digamos, no va a ser un plan reperfilar la deuda en pesos, sino que en todo caso podrá ocurrir ese accidente en el camino. Si vos querés levantar el cepo el día 1, bueno, ahí creo que va a haber una discusión un poco más importante dentro de la futura administración, de cuánto se puede, digamos, el gobierno recostar exclusivamente en una licuación de los stocks de pesos y cuánto necesita hacer un cambio de condiciones. Digamos. El desenlace de esto sin duda va a incluir licuación. Yo hablaba antes de hay 20 puntos del PBI de deuda en pesos entre títulos de tesoro en manos privadas y pasivos remunerados del central contra un cuarto de eso de base monetaria. De eso se va a salir seguro con licuación. La pregunta es si la licuación va a alcanzar, ¿no? Bueno, creo que va a depender un poco de cuán apurado está el próximo gobierno en levantar el cepo, porque digamos, levantar el cepo es como condición necesaria para que la economía vuelva a crecer. Es decir, ¿crees que hay que hacerlo el día 1, como lo hizo Macri? O esta vez, dado que la inflación no es 20 y pico como recibió Macri, sino 100, no sabemos cuánto, para fin de año, está dispuesto a esperar. Ahí, para agregar, coincido, ¿no? Totalmente. Creo que así como el gobierno va a hacer todo lo posible para no convalidar un salto discreto del tipo de cambio oficial, también va a hacer todo lo posible para no reperfilar, ¿no? Y los pasos de policy making van en ese sentido, ¿no? El gobierno está dispuesto a endurecer el cepo, extrapolar esquemas de dólares preferenciales a otros sectores y a financiar el déficit y lo que tiene que ver con fondear el financiamiento neto vía QE y emisión monetaria a través de la recompra de deuda en el secundario para matar el riesgo de reperfilamiento, lo cual todo termina siendo más nominalidad, más presión inflacionaria, por el esquema de dólar soja extrapolado a otros sectores, por la mayor restricción a las IMPO y por la emisión monetaria que requiere, digamos, mantener la curva de pesos y evitar el reperfilamiento, con lo cual se evita el riesgo de reperfilamiento a costa de más nominalidad, eventualmente licuación. Hay que ver si con eso alcanza, como decía Adri, porque
esta mayor nominalidad frente al riesgo de la sequía y la incertidumbre te puede en algún momento, el riesgo de que eso espiralice no es cero. Entonces es ahí el momento donde los gobiernos o el policy making que tiene que estar diciendo entre algo muy malo o algo pésimo, es donde se podría dar los eventos más extremos, ¿no? Una aceleración en la nominalidad, una espiralización, ahí empieza a ser el riesgo más fuerte. Pero creo que la decisión creo que la política, el gobierno está dispuesto a generar más nominalidad de inflación para minimizar el riesgo de recongelamiento. Bueno, para terminar, última pregunta, les dejo aquella que a todos nos gusta, es, ¿ustedes ven con las PASO o con digamos, el anuncio de las boletas y de los candidatos, el famoso rally de las elecciones, es decir, el famoso rally que se dio, por ejemplo, en la época de Macri, donde subían los bonos, subían acciones con expectativas de cambio 2024, o cómo lo piensan a ese escenario de cara al final de las elecciones? Agrego también en esa parte lo que es globales y acciones, ¿no? No solamente entendido como la parte de peso de corto plazo, sino más de mercado asset management genuino. Pero yo creo que en un mercado de estrés como es hoy Argentina, el principal driver de los activos es la política, así que indudablemente el mercado va a estar muy atento a novedades en las distintas instancias, ¿no? Definición de candidaturas, primarias, primera vuelta, segunda vuelta. Es difícil, digamos, es imposible que hoy tengamos el respaldo en términos de financiamiento que tuvo Argentina del mundo, como el que tuvimos en su momento con Macri, dado cómo terminó esa experiencia. Y uno entiende que esta vuelta el mercado va a, digamos, exigir ver un poco más para apostar. La parte buena, tal vez en relación a en su momento la época de Macri o con lo que había dejado en su momento Cristina, es que hoy las valuaciones son muchísimo más pobres, ¿no? Entonces el punto de partida o la potencial ganancia de hacer esta apuesta es mucho más rica, ¿no? Después sí, vos hablabas después de impacto en globales, Bonar o en equity. Ahí un poco un inconveniente de la medida que lanzó, digamos, que lanzó con el gobierno la semana pasada de obligar a las entidades públicas a vender bonares, es que para los bonos en particular dificulta un poco ese rally electoral, en el sentido de la medida, si bien uno la ve y dice, bueno, no es que el gobierno va a vender a cualquier precio, no es que si valen 15 los bonos va a vender a 15 los bonares, pero si aparece demanda, el gobierno, como que el mensaje que te mandó es que a 25 está dispuesto a vender. Entonces, ahí, para los bonos, se complica un poco más que se dé este rally natural porque el offer es relevante, ¿sí? Estos 15 billones de nominales y, digamos, y siempre vas a tener oferta por ahí. Lo vimos creo que un poco en este rebotecito que hubo después de Argentina. Primero rebotó el equity, ¿no? Digamos, y recién ayer se sumaron los globales, que de nuevo se dio el rebote en un día en el que había reuniones en Estados Unidos y uno está un poco a la espera de las conclusiones de esas reuniones, ¿no? Pero ahí hay un inconveniente o un punto en contra de ese rally electoral pero bueno, vuelvo al punto inicial. Vos preguntás si las definiciones electorales van a influir en los precios. Indudablemente, el principal driver siempre en Argentina y en 2023, la expectativa del mercado es que hay un cambio de gestión hacia algo market friendly. Hay que ver si eso se confirma. Hay que ver los nombres propios. Y hay que ver cuál es el plan de ese eventual nuevo gobierno, ¿no? Ahí va a haber distintas instancias y en función de eso se irán recuperando de forma más consolidada o no los precios. Bueno, ahí para cerrar, yo creo que bueno, también hay valor en el trade electoral con digamos, con la expectativa de un cambio de gobierno más market friendly como escenario base.
pero me preocupa la transición, ¿no? Me preocupa el periodo entre las PASO y el eventual cambio de gobierno. Sobre todo, supongamos un resultado no positivo, no bueno para el gobierno en las elecciones por esta dinámica macroeconómica esta inflacionaria. Ahí creo que puede entrar en riesgo la alianza política que hay entre la Cámpora y el ministro de Economía, y eso me parece que puede generar un riesgo de que el mercado empiece a tener una lectura que antes de la transición el gobierno empiece a levantar lo que es la consolidación fiscal que empezamos a tener desde que asumió Massa, ¿no? Entonces que haya algún escenario más inestable en términos fiscales y monetarios, con impacto en la brecha y calidad, y claramente ese escenario de tensión, por más de que haya una expectativa favorable en el cambio de gobierno, me parece que eso puede ser otro downside, otro factor de riesgo para los activos, ¿no? Tanto equity como bonos. Bueno, excelente. Les agradezco la participación. Hemos mantenido un nivel de audiencia alto y permanente durante la más de hora y media que estuvimos en el Zoom. Así que agradezco la participación de toda la audiencia y eventualmente pueden hacernos consultas por los canales correspondientes. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias. Chao, gracias.